Sí, yo tampoco sé si es preocupante o no, pero es una realidad, sí, es verdad, ¿eh? Y hoy, vamos a decirlo de esta forma, cuando uno hace una encuesta y le pregunta a la gente, por ejemplo, otra pregunta que hicimos, ¿usted cree que es preferible un país donde la mayor parte de las acciones provienen del Estado o de las empresas privadas? El 62% te dice el Estado y el 24% las privadas. O sea, es consistente todo lo que estamos viviendo y habla a las claras de como una preferencia de los argentinos hacia todo lo vinculado a lo público o lo estatal por sobre lo privado. Y bueno, no sé, más que preocupante, como digo, es una realidad que encima viene hace muchos años. Es entendible incluso en algunas cosas, digamos, porque podría parecer que esto es una locura, pero cuando uno profundiza un poco más la búsqueda o la investigación, entiende que en definitiva lo que la gente está diciéndote o nos está diciendo es que prefiere la estabilidad y la garantía de que no lo van a echar o no la van a echar de un lugar. Es la seguridad del trabajo. Pará, y te pregunto otra cuestión. Por ahí no comodidad en el trabajo, pero carga horaria, esto de decir, bueno, el privado me exige por ahí sábados casi a full, como un día más, y a veces parte del domingo, y el Estado no me lo exige. Tengo un montón de garantías, aparte de esta seguridad laboral y económica, de cobrar, que tiene el Estado y el privado no me lo garantiza. La continuidad en los años, que el privado no me lo garantiza. ¿Cuáles son creen ustedes, los tips centrales, Máximo? Sí, exactamente. Nosotros el trabajo que hicimos de encuestas también venimos reforzándolo con trabajos de entrevistas y todas metodologías cualitativas, focus groups, etcétera. Y lo que más sale es esto que vos decís, es estable. Yo sé que no me va a faltar, no va a depender de que haya una crisis para que me terminen echando. Una vez que accedo al puesto del cargo público, etcétera, yo sé que ahí voy a tener previsibilidad. Y esto es clave, porque en cuanto a la mirada de la empresa privada o lo privado, se entiende que el empresario o quien maneja una empresa, ante la primera crisis, lo primero que hace es reducir personal o achica números sin importarles quiénes sean. Es decir, es pensado como bastante, la mirada que hay sobre los empresarios, sobre el empresariado, es bastante negativa, por no decir muy, y bueno, es en ese contraste donde el Estado de alguna manera sale aireoso. Porque tampoco significa que les guste todo sobre trabajar en lo público. Es decir, se reconoce que hay menores sueldos, se reconoce que hay distintos tipos de ineficiencia que a veces no son buenas para las personas, pero desde el punto de vista de la estabilidad me parece que es la palabra clave que define por qué la elección, ¿no? Y esto, Máximo, se viene viendo como una tendencia creciente a lo largo, por lo menos, de los últimos años, porque el estudio hace una comparación de 2016 hasta 2020, ¿no es cierto? Definitivamente, y nosotros en realidad lo que hicimos fue continuar una serie que venía también de hace muchos años siendo trabajada en Argentina, que habla ya de que casi hace 20 años aproximadamente, que esta preferencia de lo estatal por sobre lo privado, del Estado por sobre lo privado. Nada, insisto, no es una sorpresa, pero sí es, digamos, el afianzamiento. Ahí está. Ahí va. Lo dice bien. Se afianza eso exactamente, que esta visión de que el rol del Estado digamos, es mucho más positivo, mucho más esperable que el del privado. ¿Tienen idea, Máximo, perdón que te interrumpa, no sé si conocen estudios similares de otros países, con otras realidades obviamente, para comparar un poquito qué pasa allá, qué es lo que sucede acá? Qué buena pregunta. A ver, digamos, también la realidad es que, por lo menos en mi caso, que he trabajado en otros países de América Latina, el estilo jurídico que tiene nuestro país es muy distinto al resto. Por lo tanto, qué sé yo, hay países donde el Estado público no te genera estabilidad, mejor dicho, de empleo público. Ajá, claro. Hay países en donde cambian los gobiernos y los empleados pueden ser despedidos de un día para otro sin ningún tipo de miramientos ni problemas. Incluso, por ejemplo, qué sé yo, pensando en grandes potencias, Estados Unidos, sé que de alguna forma tiene una mayor flexibilidad. Argentina en ese sentido es un país con bastante estructurado, la reglamentación o todo lo que tiene que ver con lo laboral me parece que es un poco más estructurado, pero hablo de oído porque no soy experto ahí en ese tema, pero lo nuestro es muy visible y lo interesante de este trabajo me parece a mí es que sigue una línea de investigación que ya tiene 40 años, que demuestra que Argentina ha tenido en algunos momentos de su historia primacía la visión privatista, claro, pero que desde el año 2000 en adelante, 98, 99, 2000,
en adelante, la mirada es completamente estatal o estatista, ¿no? Ahora, esto obliga también al sector privado a reflexionar y repensar estrategias para captar justamente a los empleados o darle estímulos a los empleados. Absolutamente, y no solo me gusta apostar a más, no solo el sector privado, creo que también el sector público tiene que entender que en definitiva los que pagan las cuentas son también, es el privado. Son los privados, claro. Trabajo. Exactamente. Entonces, esto yo creo que es un tema que nadie puede sonreírle, al contrario, como diciendo, viste, en mi caso soy mejor yo que vos. Esto es un problema para ambos, es un problema para el sector privado y para el sector público, es un problema, me parece, que de toda la sociedad. No quiero decir un problema que está fantástico que el argentino tenga una excelente imagen del Estado. Lo que me parece que es muy negativo es que tenga una tan mala imagen del empresariado o del empleo privado. Máximo, bueno, ahí la pregunta apunta más a decir, o tiene esta buena mirada, porque la verdad, nosotros hablamos de esto recién y todos dicen, no, yo quiero laburar para el Estado, pero no por la buena visión que tienen del Estado. Me parece que pasa más por esto que hablamos de entrada. La seguridad de que me quedo laburando y que no tengo a mi patrón corriéndome todo el día atrás, que por sobre otras cosas, porque podríamos preguntarnos a la hora de utilizar un servicio, que no sé si eso figurará, si el argentino prefiere el servicio del Estado o el servicio del privado, sea en salud, sea en turismo, sea en lo que sea. Digo, no creo que sea la respuesta equivalente a esta de ¿a dónde prefiere usted trabajar? Absolutamente. O sea, es complejo el tema, tiene muchas aristas, y lo que uno prefiere como elección laboral no significa que lo prefiera como bueno, a la hora de abordar un servicio, como vos bien. Claro. Eso sí, seguramente. Pero justamente creo que esta complejidad que tiene el tema, que hay que mirarlo de un montón de lugares, y hay que entenderlo como un tema general que implica, tanto para el Estado como para los privados, abordar este tema, surge de ahí. Y por eso digo, no debería ser un partido de fútbol en donde uno mire al otro y le diga, ves, yo tengo mejor imagen que vos. Claro. Deberían juntarse y decir, che, tenemos un problema, vos tenés muy mala imagen, ¿por qué es esto? Vamos a tratar de levantarla, porque en definitiva no es bueno ni para la producción, ni para el desarrollo, ni para el futuro. Y además hay que entender algo que es clave acá. No porque la mayoría quiera laburar en el Estado tenga que agrandarse generando cada vez más espacios en el mismo. Sabemos más o menos, alguna vez creo que lo hablamos, de cuántos laburan afuera, pero ahí Máximo, para el argentino tiene que entender algo con todo. Hay en países donde directamente no es estabilidad económica, lo hacen por otras cuestiones, e inclusive terminan la gestión para la que trabajan y se tienen que ir. Es distinto a lo que busca el argentino, pero ¿se sabe más o menos uno de cada cuántos argentinos trabaja para el Estado? Mira, yo insisto en que quizás no soy el experto apropiado. Digamos, yo trabajo mucho con comunicación, nosotros trabajamos siempre tratando de entender qué es lo que la gente entiende por Estado, privados y cómo la construcción del discurso público. Y hay muchos niveles dentro del Estado, ¿no? Porque eso también es bastante complejo, porque una cosa es el Estado nacional, el Estado provincial, después tenés entes autárquicos, pero por ejemplo, en estudios que trabajamos con colegas te hablan de que el crecimiento del empleo público en los últimos, 15 años, ha aumentado un 46%, y el empleo privado ha aumentado solamente un 10%. Claro. Esto es un trabajo hecho también por la Universidad Austral y el Ministerio de Trabajo. Entonces digamos, no es un tema menor entender que ante este crecimiento de una rama y no de la otra, desproporcionado, nunca puede ser bueno, digo, y es mi humilde opinión. Cuando ustedes hablan de Estado máximos, ¿no se refieren solo al Poder Ejecutivo? ¿Abarcan también, por ejemplo, el Poder Judicial, la gente que labura para el Poder Judicial? Bueno, sí. Y más que nosotros, digamos, entendemos que cuando le preguntamos a la sociedad o a los distintos estratos de la sociedad qué entienden ellos por esto, involucran tanto el Poder Judicial, claro, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, todo lo que está vinculado con... Sobre todo, insisto en esto, ellos lo que perciben que tiene estabilidad, que depende de un pago, obviamente, del Estado Nacional, pero que encima tiene estabilidad y que nadie te puede quitar tu empleo una vez que lo tenés. Max, pregunto, ahí los alumnos en la Austral, ¿le han preguntado a un par de alumnos en la Austral, prefieren el trabajo público o el privado? Bueno, yo trabajo en
digamos, como investigador asociado en la Austral, también doy clases en la Universidad de Buenos Aires, de hecho soy también de ahí egresado, y obviamente son muy distintas, dependiendo de dónde preguntes, en qué estrato social, en qué lugar, son muy distintas las opiniones. Claro. La realidad es que vamos a decir la verdad, en los sectores donde yo me manejo, a mí me pasa que yo pregunto privado o público, y 8 de cada 10 probablemente te digan privado. Privado, claro. Pero claro, el país, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que el país en realidad es una realidad mucho más compleja y más amplia de los pequeños climas donde uno se mueve, ¿no? Sí. Y convengamos algo, Máximo, muchos de los que tienen un buen empleo en el público no miran con recelo la actividad privada. Bueno, y ahí creo que está bueno lo que vos decís, porque tiene mucho que ver las distintas realidades que tiene nuestro país. Hay lugares del país en donde el empleo público solamente te demanda de 7:30 de la mañana a 1 del mediodía. Uh-huh. Claro. Municipalidades, por ejemplo, se me ocurre pensar. Claro. Pero hay muchos lugares donde te permite trabajar estable y ganar un sueldito a la mañana, y a la tarde puedes desarrollar otra tarea. Y esta preferencia, porque sé que el estudio lo aborda también, del Estado, digamos, del trabajo en el sector público, ¿es mayor en los jóvenes que en los adultos, o por lo menos los mayores de 49, 50 años? Sí, absolutamente, y creo que también es un tema para mirar de cerca. Como las generaciones más jóvenes son las que tienen una primacía o tienden a mirar el Estado con mayor beneplácito que el trabajo privado. Uno podría pensar que los más jóvenes son los más aventureros, los que tienen más ganas de arriesgarse. Claro, más emprendedores, con más riesgo. Exactamente, pero sin embargo es completamente al revés. Entiendo yo, ¿no? Ven la inestabilidad, entienden lo que ha sido la vida de sus padres o de su gente alrededor, tienen poca perspectiva de futuro en lo que les pueda llegar a dar el país, por lo tanto entiendo que terminan tendiendo a querer elegir algo estable, seguro, uh-huh, por sobre la aventura. Vos sabés que lo leía, me preguntaba Ceci por la cantidad, en base a que alguna vez lo hablamos acá. Es verdad que a comparación con otros países, pensando uno que la Argentina estaba minado de empleados públicos, nos sorprendíamos de que hay otros países más avanzados en el mundo que tienen más empleo público que el nuestro. Máximo, pero creo, lo tiro por si tenés y para que lo hablemos en la mesa y para poder contestarle. Cuando hablamos de eso también nos encontramos que hay países más avanzados que tienen más empleo público que la Argentina. Tiene una diferencia en la Argentina. Nosotros invertimos público en seguridad y en seguridad privado. Uh-huh. Invertimos público en educación y educación privada. Invertimos mucho público en salud y en salud privada. Nos encontramos eso, es decir, sí, son más en porcentaje, pero no necesitas de todas las otras cuestiones que a uno le sale un dinero, que es la salud, la educación, la seguridad, que por eso parecía que había otros países que tenían mucho más empleo público. Pero bueno, pero ya tenían subsanado todo esto que nosotros tenemos que salir a pagar, el que puede, mensualmente en lo privado. Tenía alguna explicación, pero era real que el número era distinto, Máximo. No, claro. Y creo que probablemente la discusión esté no tanto en el número, como vos bien dijiste, sino si también en tratar de analizar siempre si un país está brindando empleo. Claro, la efectividad. Sea de lo público, de lo privado, las condiciones de empleo también que esté generando. Porque vos también podés tener países con mucho empleo público donde el salario sea bajo, y países donde tengas mucho empleo público donde el salario sea alto. Entonces yo creo que nosotros deberíamos mirar nuestro mercado de trabajo y entender qué tipo de empleo o qué tipo de retribuciones estamos dando a cambio de. Pienso cuando estamos hablando justamente de fuerzas de seguridad, docentes, ¿cuál es el tipo de empleo público que brinda la Argentina? Yo no lo quiero definir, pero me hago la pregunta de si no, estamos está muy bien. Un empleo de excelencia o simplemente estamos dando cantidad de empleo. Bueno, el objetivo es 6 de cada 10 argentinos y esto va en aumento. Si le das a elegir, eligen trabajar para el Estado. Máximo, un placer escucharte. Muy buena la discusión, los números muy buenos, muy bien planteados. Te mando un abrazo de Santa Fe. Muchísimas gracias a todos, saludos. Arde el mensajero, pero ahí marcaba algo. Hay muchos afuera que laburan para el Estado, pero no viven del Estado. Claro. Son laburantes, tienen un ingreso, pero no. Acá tengo mucha gente que se para con el Estado,
que se para con el Estado. Reiteramos, Nero, esto es a raíz de un estudio que Ahí publicó Carlos el Centro de Mauro. Estudios en Comunicación Aplicada de la Universidad Austral, que arrojó estos resultados, que 6 de cada 10 argentinos prefieren trabajar para el Estado y no Sí. en el sector privado.